Hay castillos que no fueron construidos solo para resistir guerras, sino para guardar algo más inquietante: secretos, desapariciones, muertes dudosas, traiciones y leyendas que jamás terminaron de apagarse. Muros que vieron reyes caer, príncipes desaparecer, explosiones, prisiones y criptas profanadas. En estos lugares la belleza no tranquiliza, la belleza observa. Y cuando la historia deja demasiadas preguntas abiertas, la piedra empieza a sentirse viva. Estos son 10 castillos reales donde el misterio no es una invención, es parte de la estructura. Número 15. Castillo de Turaida, Letonia. Turaida no se alza, acecha. En los bosques de Letonia, donde la niebla se desliza como un pensamiento antiguo, sus muros de ladrillo rojo parecen conservar el calor de un incendio que nunca terminó. No hay en él grandeza luminosa, sino una solemnidad áspera, casi funeraria. Cada torre observa el valle del Gauja con la paciencia de aquello que ha visto pasar ejércitos, inviernos y siglos, sin ceder del todo. La piedra guarda silencio, pero no paz, porque Turaida transmite la impresión de haber sido levantado no solo para defender una tierra, sino para custodiar algo más oscuro, una memoria que se resiste a morir. Número 14. Castillo de Trakai, Lituania. Trakai emerge del lago Galve como una visión condenada a repetirse en el agua. Aislado en su isla, unido al mundo por un puente estrecho, parece una fortaleza apartada no por estrategia, sino por desconfianza. Sus muros rojos, reflejados en la superficie inmóvil, adquieren al atardecer el tono de una herida abierta sobre el paisaje lituano. Hay una belleza profunda en su silueta, sí, pero también una inquietud difícil de nombrar. Como si el castillo no estuviera vacío, sino esperando. Rodeado por agua oscura y viento, Trakai no parece recordar un pasado glorioso. Parece velar por algo que jamás debió despertar. Número 13. Castillo de Frederiksborg, Dinamarca. Frederiksborg aparece sobre el agua con la elegancia espectral de un palacio que aprendió a ocultar sus sombras bajo el oro y la simetría. En Hillerød, sus torres y fachadas renacentistas se reflejan con una perfección tan absoluta que inquietan más de lo que deslumbran. Nada está fuera de lugar, y tal vez por eso todo parece contener una amenaza silenciosa. La armonía aquí no consuela, vigila. Entre patios, salones y estanques, la belleza adquiere una frialdad casi litúrgica, como si cada piedra hubiese sido colocada para disimular el temblor del poder. Frederiksborg no parece un castillo habitado por reyes, sino por el eco intacto de su ambición. Número 12. Castillo aragonés de Ischia, Italia. El castillo aragonés se aferra a la roca volcánica de Ischia como una criatura nacida del fuego y del mar. Unido a la isla por un puente de piedra, no invita, reclama. Sus murallas ascienden sobre el abismo con una ferocidad antigua, y sus pasajes, iglesias y terrazas parecen formar el esqueleto de una ciudad erigida contra la muerte. De día, el Mediterráneo lo rodea con una luz casi sagrada, pero al caer la tarde esa claridad se vuelve engaño, y la fortaleza revela su costado más oscuro. Entonces parece menos un castillo que un santuario de piedra, donde la belleza y el peligro dejaron de ser opuestos hace siglos. Número 11. Castillo de Vianden, Luxemburgo. Vianden domina su colina como una aparición que jamás abandonó del todo el mundo de los vivos. En Luxemburgo, sobre el valle del Our, sus muros se elevan con una gravedad antigua, como si hubieran sido tallados no para albergar nobleza, sino para resistir al olvido. Hay algo austero y ceremonial en su silueta, una mezcla de fortaleza y sepulcro suspendida entre la niebla y el bosque. Cuando el cielo se apaga y la piedra se oscurece, el castillo deja de parecer restaurado, parece despierto. Vianden no inspira la melancolía de las ruinas, inspira algo más inquietante, la sensación de que ciertas memorias no descansan, solo esperan. Número 10. Castillo de Rauisch-Holzhausen, Alemania. Rauisch-Holzhausen no tiene la fama sangrienta de otras fortalezas y precisamente por eso inquieta de una manera distinta. Fue construido entre 1871 y 1878 para Ferdinand von Stumm, rodeado de jardines, estanques, cascadas y una perfección casi excesiva. Pero incluso su historia tiene una grieta extraña.
En 1873 el edificio colapsó por problemas en los cimientos y tuvo que ser rediseñado y reconstruido. Hoy funciona como sede académica, aunque su elegancia inmóvil sigue transmitiendo algo incómodo. No parece un castillo abandonado por el terror, sino un lugar donde el silencio fue organizado con demasiado cuidado. Número 9. Castillo de Glücksburg, Alemania. Desde lejos, Glücksburg parece intocable, blanco, sereno, reflejado en el agua como una residencia noble ajena al horror. Pero la historia dejó otra versión. Construido entre 1582 y 1587 sobre un antiguo monasterio, terminó siendo saqueado por tropas británicas en 1945. Los registros históricos cuentan que 32 ataúdes de la cripta fueron abiertos. Esa sola imagen basta para cambiarlo todo. De pronto ya no se ve solo un castillo elegante, sino un lugar donde incluso los muertos fueron perturbados. A veces el miedo no nace de las leyendas, sino de saber que lo peor realmente ocurrió. Número 8. Castillo de Bannerman, Estados Unidos. En medio del río Hudson, sobre la isla Polypel, Bannerman Castle parece la ruina de una guerra detenida en el tiempo. Comenzó a construirse en 1901 como arsenal y almacén de excedentes militares de Francis Bannerman. Luego llegaron el abandono, una gran explosión en 1920 y un incendio devastador en 1969. Lo que quedó es una silueta rota, extraña, suspendida sobre el agua como una advertencia. No es medieval, pero eso no le quita inquietud. Al contrario, su misterio nace de algo más moderno y brutal. Municiones, ruina, fuego y una decadencia que todavía parece vigilante. Y si estás disfrutando este recorrido por los castillos más misteriosos, inquietantes y oscuros del mundo, suscríbete a Meridiano Viajero, porque lo que viene solo se vuelve más denso, más extraño y mucho más difícil de olvidar. Número 7. Castillo de Sintra, Portugal. En lo alto de la sierra, entre niebla, vegetación espesa y roca húmeda, el castillo de Sintra parece una fortaleza levantada para observar algo que nadie más podía ver. Fundado bajo dominio islámico entre los siglos 9 y 10, su función era vigilar rutas y defender el territorio. Pero hay algo en sus murallas serpenteantes y en su posición sobre la montaña que supera la estrategia militar. Todo en él transmite aislamiento, espera, vigilancia. No parece un castillo hecho para habitar, sino para resistir y permanecer. Como si cada torre hubiera pasado siglos aguardando una señal que nunca llegó. Número 6. Castillo de Bran, Rumania. Suspendido sobre los bosques de Transilvania, el castillo de Bran parece hecho para desconfiar de él desde el primer vistazo. Su fama universal nació por su asociación con Drácula, aunque la conexión histórica con Vlad el Empalador es limitada y en gran parte legendaria. Pero ese detalle, lejos de debilitarlo, lo vuelve aún más inquietante, porque Bran demuestra que no siempre hace falta una prueba definitiva para que un lugar dé miedo. Sus corredores angostos, su silueta afilada y su presencia sobre la roca bastan para activar algo más profundo, la sensación de que ciertos castillos no necesitan fantasmas, porque ya aprendieron a parecer uno. Número 5. Castillo de Edimburgo, Escocia. Dominando la ciudad desde un peñón volcánico, el castillo de Edimburgo no parece observar el paisaje, parece juzgarlo. Durante siglos fue fortaleza real, prisión militar y símbolo de poder, en una de las ciudades más marcadas por la guerra y la memoria. Conserva las joyas de la corona de Escocia, la capilla más antigua de Edimburgo y armas como la bombarda Mons Meg, que todavía evocan una violencia antigua y tangible. No necesita leyendas espectrales para inquietar. Su misterio nace de la altura, de la roca, de la historia acumulada. Es el tipo de lugar donde el pasado no se fue, simplemente se quedó mirando desde arriba. Número 4. Castillo de Corvin, Rumania. El castillo de Corvin parece construido a partir de todo lo que una pesadilla medieval necesita: torres, puentes, patios sombríos, piedra ennegrecida y una escala diseñada para empequeñecer. Su historia se remonta al siglo XV, cuando fue transformado en una de las fortalezas más impresionantes de Europa Oriental.
Durante años se ha repetido que Vlad el Empalador estuvo prisionero allí, aunque esa conexión sigue siendo discutida. Pero incluso sin necesidad de confirmarlo, Corbin impone miedo. Sus leyendas sobre prisiones, castigos y pozos cavados por cautivos hacen que cada rincón parezca conservar una amenaza antigua. Aquí la arquitectura no solo protege, intimida. Número 3. Castillo de Predjama, Eslovenia. Predjama no parece levantado sobre la piedra, sino atrapado dentro de ella. Incrustado en la boca de una cueva y pegado a un acantilado de 123 metros, este castillo parece más una emboscada geológica que una fortaleza. Su historia está marcada por Erasem de Predjama, el caballero rebelde que resistió un largo asedio gracias a un sistema de túneles secretos que se extendía por la montaña. La leyenda dice que murió traicionado, alcanzado en el único instante en que estaba indefenso. Verdadera o no en todos sus detalles, la historia encaja demasiado bien con el lugar. Aquí la roca no protege, conspira. Número 2. Torre de Londres, Inglaterra. Pocas fortalezas en el mundo cargan una oscuridad tan documentada como la Torre de Londres. Fue prisión, palacio, fortaleza y escenario de ejecuciones. La propia institución reconoce que allí se practicó tortura, especialmente durante los siglos XVI y XVII, pero su sombra más profunda sigue siendo la desaparición de los príncipes de la torre en 1483. Uno de los misterios más perturbadores de la historia inglesa. 2 niños entraron a la fortaleza y nunca volvieron a salir. A eso se suma la leyenda de los cuervos, cuya partida anunciaría la caída de la corona. Aquí el miedo no nace de la imaginación, nace del archivo. Número 1. Castillo de Neuschwanstein, Alemania. Pocos castillos engañan tanto a la vista como Neuschwanstein. Desde lejos parece el escenario perfecto de un cuento, una fantasía de torres impecables levantada para celebrar la belleza. Pero su historia real es mucho más inquietante. Fue el gran proyecto de Luis II de Baviera, un rey obsesionado con el arte, el aislamiento y una visión idealizada del mundo. El 13 de junio de 1886 apareció muerto en el lago Starnberg junto a su médico, en circunstancias que nunca dejaron de provocar dudas. Esa es la grieta oscura del castillo. Detrás del sueño había una mente cada vez más apartada de la realidad, y detrás de la perfección, un final que sigue sin cerrar del todo. Después de recorrerlos, algo queda claro. Los castillos más misteriosos no son siempre los más antiguos, sino los que dejan una pregunta abierta en cada muro. Un rey muerto en circunstancias dudosas, príncipes desaparecidos, túneles secretos, explosiones, prisiones, criptas abiertas, fortalezas incrustadas en cuevas y torres donde el poder se mezcló con el horror. Tal vez por eso siguen fascinando, porque en estos lugares la historia no parece terminada, solo detenida. Y cuando el pasado queda suspendido así, entre piedra y silencio, el miedo encuentra la forma perfecta de quedarse a vivir.